Y este es un mensaje que el Señor puso en mi corazón para este día y para este lugar. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, que sabe todo lo que estamos viviendo y que conoce a cabalidad qué es lo que necesitamos, que nos hable hoy. ¿Cuántos dicen amén? Cierre los ojitos y dígale conmigo: Espíritu de Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque estoy a las puertas de tu casa para adorarte, para glorificarte, para escuchar tu voz. Me has escuchado adorarte, Señor. Ahorita hace unos minutos cantábamos a tu nombre, pero este es el momento donde guardaré silencio para escuchar tu voz, Espíritu Santo. Ore conmigo y dígale: háblame, Señor. Háblame porque tú sabes de que tengo necesidad. Háblame porque tú sabes que yo te necesito. Háblame porque tu voz es la que me guía en medio del desierto. Hoy te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén y amén. Alabe fuerte al Señor. Muy bien. Gracias. Salmos capítulo 34 versículos 6 al 7 dice en la Nueva Traducción Viviente la palabra del Señor: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a los que le temen. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra que hemos titulado: ¿qué hacer cuando estamos desesperados? ¿Qué hacer cuando estamos desesperados? Creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos caminado por las tierras de la desesperación. Algunas personas son muy pacientes y otras no son tan pacientes. Vamos a hacer un examen en la iglesia. Levante la mano todo el que se considera paciente. Oiga, qué tristeza otra vez. Levante la mano todo el que dice: pastor, yo me considero paciente, a mí me gusta hacer fila en el banco, yo voy a pescar. A ver, yo los veo, levante la mano. Todos los que les gusta, muy bien. Ahora, levante la mano los que son impacientes aquí. ¡Wow! ¿Usted de los que Dios le dé una promesa y quiere que Dios se la cumpla? No, pero ayúdeme que se la cumpla. Ya. Esos vienen y le dicen: te tengo la última. Y usted dice: pues no te suelto hasta que no me la sueltes. Porque el impaciente quiere que todo pase ya. Pero ¿sabe cuál es el foco de la desesperación? Que el desesperado es el que perdió la paciencia. Es decir, esperó por un tiempo, aguardó por un tiempo, pero dice: ya no vi la respuesta, no vi lo que estaba esperando, no llegó. Es más, la definición de desesperación dice que es la intranquilidad que viene cuando una persona considera que algo no tiene reparación. Entonces, cuando tú dices: es que no hay nada que hacer, ya hice todo y no pasó nada, esperé mucho y no pasó nada, aguardé el tiempo y no pasó nada. En ese momento es donde llega la desesperación. ¿Y cuál es el problema más grande de la desesperación? Que en la desesperación es donde usted puede tomar las peores decisiones de su vida. Yo conozco gente que desesperada se han ido a pedirle dinero a un prestamista. Yo conozco gente que desesperada ha soltado lo que no debían soltar. Yo conozco gente que desesperada ha renunciado a lo que Dios con esfuerzo un día les entregó. Hay que tener mucho cuidado, porque en la desesperación es donde el enemigo más trampas te pone para que caigas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, no vamos a escuchar la voz del enemigo, no vamos a escuchar la voz de nuestros miedos, no vamos a escuchar la voz de las personas que están tratando de desviarte del propósito de Dios. La Biblia dice que hay que hacer cuando estamos desesperados, y dice: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Quiero que escuches esto, tú que sientes que todo está perdido,
perdido, tú que sientes que no hay nada que hacer, para mi Cristo nada está perdido. Él puede hacer que lo muerto tenga vida. Él puede hacer que lo que está perdido, alguien tiene que decirme amén. Cuando estás desesperado, tienes que tomar decisiones correctas. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y dígame un fuerte amén en esta preciosa mañana. Pero ¿qué dice la Biblia, pastor? Pues vamos a verlo. Lo primero que le quiero mostrar es que en la desesperación hay que orar. Dele un codazo al que tiene a su lado, pasito, y dígale: escriba. ¿Qué hay que hacer? Orar. Hemos escuchado todo el tiempo que la oración es hablar con Dios. Llegamos a la iglesia y oramos. Llegamos a la casa del Señor y oramos. Nos han inculcado el principio de la oración. Pero el problema no es orar, el problema es que se nos olvida cuando estamos desesperados. Cuando estamos desesperados, buscamos a quién llamar, a quién pedirle consejo, a quién pedirle ayuda, a quién pedirle la respuesta. ¿Quién será que me da la mano? ¿Quién será? Pero la Biblia dice que el salmista retrata y dijo: en mi desesperación yo oré y el Señor me escuchó y además me salvó de todas mis dificultades. ¿Por qué es tan importante la oración? Escuche esto. Porque cuando tú y yo oramos, estamos incluyendo a Dios en nuestro problema. Cuando tú y yo oramos, le estamos diciendo: Señor, ven con tu intervención y haz lo que humanamente yo no he podido hacer. Y algunas personas dicen: pastor, pero tanto y tanto y tanto que he esperado. Usted no se ha dado cuenta que en medio de sus problemas a veces hace más usted y no le da lugar a Dios. Y usted está ahí y agarra y acapara, y yo ya llamé y yo ya fui. Y a veces Dios quiere que usted simplemente suelte y confíe en Él. Hace un tiempo estábamos en la casa soy padre de 2 hijos hermosos, gracias al Señor. Salieron igualitos a la mamá. Porque a mí Dios no me dio belleza exterior, me dio belleza interior. Y hay más de uno aquí igual. Mis hijos salieron lindos gracias a la mamá. Y un día el mayor estaba jugando un jueguito y me dice: papi, se me dañó, ¿me lo arreglas? Y yo: claro, yo te lo arreglo, pásame el control. No me quería pasar el control. Es que yo le hice así y yo le agarré así y no funciona. Pásame el control. Papi, pero mira, yo le toqué y no funciona. ¿Qué me pases el control? Papi, pero y se quejaba, pero no entregaba el control. Y hay gente igual. Señor, mira este matrimonio, mira este hogar, mira estos hijos, mira esta familia, mira este negocio, mira, y yo le he hecho y yo he estado, y Dios está diciendo: pásame el control. Cuando tú oras, tú le entregas el control a Dios y le dices: Señor, en mis fuerzas yo no pude, en mis capacidades yo no pude, no fui capaz, me quedó grande. Pero ¿sabes qué hace Dios en medio de la oración? Te recibe esa dificultad y te dice: ahora ya no va a ser tus fuerzas, ahora van a ser las mías. Y si algo necesitas es entender, querido hermano, que la diferencia de los hijos de Dios y los que no tienen a Dios es que nosotros resolvemos lo imposible con las rodillas, no con los contactos. Yo sé que este mundo te está diciendo que es a quien llamas, que es a quien buscas, pero mi Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y la iglesia tiene que entender que la oración sigue siendo el arma más poderosa del cristiano. No subestimes las rodillas de un hijo de Dios. Ora. Voy a orar y se quedan dormidos. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cómo vas a ver la mano de Dios si te duermes para orar? Pastor, es que yo empiezo a orar y a los 5 minutos no sé más qué decirle al Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que es que usted solamente ora por usted. Por eso a los 5 minutos no tiene nada que decirle al Señor. ¿Quieres que tu tiempo de oración crezca? Haz una lista de oración. Saca un cuaderno y escribe: Señor, voy a orar por esto, voy a orar por mi hijo, voy a orar por mi hija, voy a orar por mi esposo, voy a orar por mi esposa, voy a orar por mis suegros, voy a orar por mi suegra. Griten amén. Voy a orar por mi iglesia, voy a orar por mi pastora, voy a orar por mis líderes. No quisieron decir amén con la suegra, pero por la suegra hay que orar, hermano.
Yo, por ejemplo, bendigo a la mía, le estoy pidiendo a Dios que me dé una bendición grande porque le quiero regalar un apartamento en Dubái. Escriba los motivos de oración. ¿Sabe qué es eso? Interceder. Usted se va a dar cuenta que tiene muchos motivos para orar, y cuando empieza a orar así, sus oraciones no serán cortas, serán oraciones prolongadas, y usted va a empezar a ver la respuesta de parte del Señor. ¿Ha visto esa gente que le encanta pedir oración? ¿Podría apoyarme en oración? Claro, pero usted va a orar. Porque hay gente que le fascina pedir oración, pero no oran ellos mismos. Y así no diga amén, así es. Ahora ore por mí, ore, y tienen la cabeza sin pelo como la mía de tanto imponerle las manos. No, hermano. La respuesta va a llegar cuando usted reserve en su casa un lugar y usted diga: este es mi lugar de oración, este es el lugar donde doblo mis rodillas, este es el lugar donde peleo mis batallas, este es el lugar donde le levanto mis manos al cielo. Usted no se ha dado cuenta que Dios lo ha metido en circunstancias donde ninguna de sus armas le está funcionando. Si se ha dado cuenta que hay noticias que usted no ha podido resolver, eso es un campanazo, mi hermano. Pastor, estoy desesperado, y Dios te trajo a la iglesia a decirte: ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que volver a la oración, porque la oración nos recuerda que no dependemos de nuestras fuerzas. La oración nos recuerda que dependemos de la mano poderosa del Espíritu Santo de Dios, que ha prometido estar con nosotros. Si alguien me está entendiendo, dígame un fuerte amén, por favor. Ora, ora. La oración no mantendrá siempre tus planes, pero sí mantendrá el propósito de Dios en tu vida. Yo he orado y he visto cómo Dios cambia los planes. Por ejemplo, yo soy padre de 2 hijos, se lo contaba, y mi hijo mayor fue una promesa de Dios para nuestro hogar. El Señor nos prometió que nuestro primer hijo sería un varón, y así fue. Y llegó Jerónimo. Mi esposa quedó embarazada, fue un niño deseado, anhelado, programado, y empezamos a soñar. Yo ponía mis manos en el vientre de mi esposa y bendecía a mi hijo. Le dije: Señor, aquí viene un siervo tuyo. Toda mi vida he servido al Señor, toda mi vida he estado en la iglesia, he procurado consagrarle mi vida al Señor siempre. Yo, por la misericordia de Dios, no sé a qué sabe el licor. Nunca en mi vida me metí un cigarrillo a la boca. La única mujer con la que estuve fue mi esposa, y créame, no fue fácil. No me estoy mofando ni estoy tratando de ser presumido, porque no es sencillo vivir una vida de consagración para Dios, pero agradezco a Dios y me esforcé por honrarlo. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque generalmente nosotros asumimos que cuanto mejor nos portamos, mejor nos tiene que ir. Y entonces, cuando yo oraba por mi hijo, yo le dije: Señor, yo sé que viene un niño de bendición. Y sabes, a los 6 meses de embarazo, mi esposa rompió membranas. Tuvo una ruptura prematura de membranas, perdió todo el líquido amniótico, y me llamó. Ella trabajaba lejos de la ciudad, en una ciudad cercana. Me dice: amor, rompí fuente. Yo ni sabía eso qué significaba, uno bien corroncho, ignorante. Yo agarré ese carro y me fui a recogerla. Y durante el camino yo lloraba y oraba y le decía: Señor, tú me prometiste que ese niño sería para gloria y honra de tu nombre. Yo solamente te pido que lo guardes, Espíritu Santo. Llegué por ella, la subí en el carro y nos vinimos como si me hubiera robado ese carro a toda velocidad. Entramos a una clínica, nos llevaron por urgencia, nos dijeron: señora, su niño va a nacer hoy. Y en ese momento, escúcheme bien, yo lo único que pude hacer fue aferrarme a las promesas del Señor, porque humanamente no podía hacer nada. Yo estaba desesperado. ¿Y sabe por qué estaba desesperado? Porque estaba en riesgo la vida de mi hijo, porque estaba en riesgo la vida de mi esposa. Y yo le dije: Señor, yo no te voy a preguntar por qué, yo no necesito explicaciones, yo solamente necesito que tú estés con nosotros y nos ayudes y nos bendigas. Luego vino la enfermera y me dijo: traiga pañalera porque el niño nace hoy. ¿Pañalera? ¿No le ha pasado que a veces los problemas llegan cuando menos uno los necesita? Solamente me ha pasado a mí. Como esa mal visita que llegan en combo a hacerle visita a uno cuando no hay mercado. Así me pasó.
A mí me sucede eso empezando diciembre. ¿Quién le compra las cosas al bebé en diciembre? Nadie. ¿No ve que en diciembre todo es más caro? Y además eran 6 meses de embarazo. Yo dije, no, a los 8 meses, por allá en enero, cuando estén las rebajas, le compro todo. Así que cuando llegamos a diciembre, yo no tenía un peso con qué comprarle a mi hijo nada. No le había comprado nada. Escúcheme, nada. Y me dice la enfermera, traiga la pañalera con las cosas. Yo llamé al pastor, a mi pastor, y le dije, mi pastor, que mi hijo va a nacer hoy. Me dijo, ¿qué? Y le dije, que van a nacer hoy, pastor, y que me pidiera una pañalera. Y me dijo, en el nombre de Jesús eso no va a pasar, hijo, pero ya te mando algo. Me transfirieron algo de dinero. Y yo fui a una farmacia, me compré un paquete de pañales para prematuro, una cremita, todo lo que me pidieron, pero no me alcanzó para la pañalera. Entonces lo metí en una bolsa negra. Y llegué yo allá, a la UCI. Toqué la puerta de la UCI, la enfermera salió y me dice, ¿y la pañalera? Le dije, esta es mi pañalera. Me dijo, ¿esa? Le dije, ¿no puede ser mi pañalera o qué? Es mi pañalera. Cogió la bolsa y se la llevó y dijo, Ella ni sabía con cuánto esfuerzo yo había hecho eso, porque en la desesperación la gente no sabe todo lo que a veces hay que hacer para salir adelante. Pero luego de que entregué eso, volví, me senté en la misma silla fría allá afuera con ese aire acondicionado a toda, y le dije, Señor, yo una cosa te pido. Yo no estoy en las manos de los diagnósticos de ellos. Mis hijos no están en las manos del diagnóstico de este médico. Mi esposa no está en las manos. Yo estoy en tus poderosas manos y te pido que te glorifiques. ¿Y sabe qué pasó? No nació ese día. Entonces me dijeron que al otro. ¿Y sabe qué pasó? Tampoco nació el otro. Y me dijeron, no, la otra semana. Y tampoco. Y la que viene. Y tampoco. Hermanos, milagrosamente la fuga se selló. El líquido amniótico volvió a aumentar. Y mi hijo nació a término. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es lo que digan tus circunstancias, y otra cosa es lo que diga Dios. Cuando aprendes a tocar el cielo con la oración, no busques que los planes siempre sigan su rumbo, pero aférrate a los propósitos de Dios. Yo pensé que Jerónimo iba a nacer sin ningún problema, y Dios me dijo, aunque tengas problemas, yo estaré contigo. Alguien gríteme amén si lo cree. La oración. Hay gente desesperada porque Dios le cambió los planes. Pastor, yo debería estar en Estados Unidos y estoy en Valledupar. ¿Quién le dijo? Nadie. Dios le gusta cambiar los planes. Cuando dependes del Señor, no te aferres a tus planes, aférrate a sus propósitos, porque con el tiempo te vas a dar cuenta que las puertas que Jehová de los ejércitos te cerró es porque tenía otras mejores para ti. Tu bendición no depende de la tierra en la que estás parado. Tu bendición depende de que su gloria esté contigo, y eso solo se logra cuando tienes una vida de oración. Dígame amén. Pero hay otra cosa que hay que hacer. Escriba por favor, los que están tomando nota. Pruebe la bondad de Dios. Pruebe la bondad de Dios. ¿Puede repetir ese punto conmigo fuerte? 1, 2, 3. Dese media vuelta con el que está a su lado. Dígale, ¿usted por qué no repite? Míralo a los ojos y dígale, ya sé, ahorita al final. Repítale, ahorita al final. Dígale, ahorita al final del culto lo invito a desayunar. Ahí sí no quisieron decir nada, ¿no? Oh. Pruebe la bondad de Dios. ¿Cómo así, Pastor Juan? Miren, el versículo 8 dice lo siguiente: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. ¿Sabe qué necesitamos hacer nosotros en los momentos de desesperación, querido hermano y querida hermana que me escucha? Recordar que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Sabe cuál es nuestro mayor problema en la desesperación? Que la desesperación genera una sobrecarga emocional en nuestro cerebro. Se disparan una cantidad de sustancias que inflaman el cerebro e impiden que pensemos con claridad. Por eso cuando una persona, cuanto más se desespera, peor piensa. ¿A quién se le perdieron alguna vez las llaves de la casa o de la moto o del carro? Levanta la mano.
¿Cómo se sintió usted? Ay, yo las llaves, yo las tenía que... Ay, padre, y empieza a buscar, levanta todo. Y al final las encuentra entre el bolsillo. La otra vez una hermana en la iglesia, ay, me perdieron las gafas. Yo sin las gafas no, y las tenía en la cabeza. Porque la desesperación no nos deja pensar con claridad. Me estoy explicando con la suficiente claridad. Por eso es importante sentarte y hacer memoria de lo que Dios ha hecho contigo. El salmista dijo: prueben y vean que Dios ha sido bueno. Mire, hay gente que está asustada por problemas presentes y se le olvidó que en el pasado Dios no los desamparó. Es importante sentarme y hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho por mí. Es importante sentarme y decir: Señor, cuando yo no tenía con qué pagarle el semestre a mis hijos, tú abriste las ventanas de los cielos y diste la bendición. Cuando yo empecé a construir esa casa y no me alcanzó para el piso, tocaste el corazón de alguien y vino y trajo la provisión. Cuando a veces en la nevera no había comida suficiente para alimentar a mis hijos, tú trajiste la provisión. Cuando estábamos en medio de la pandemia, con toda la ciudad cerrada, nunca faltó el pan sobre nuestra mesa. A muchos de nosotros a veces se nos olvida que si Dios nos respaldó en el pasado, Él lo seguirá haciendo ahora y siempre. El Dios que estuvo contigo ayer seguirá estando contigo hoy. Prueba la bondad de Dios. Dígame amén. El problema es que para nosotros bondad de Dios es lo que a nosotros nos gusta. Y no siempre la bondad de Dios se manifiesta en lo que a nosotros nos gusta. Le voy a dar un ejemplo. ¿A cuántos aquí les han dado, nosotros le decimos en Cali, llaguitas o aftas en la boca? ¿Cómo les dicen ustedes acá? Fuegos. Aleluya, fuego. ¿A cuántos les han dado fuegos en la boca? No, amén, no, levante la mano, yo lo veo. Todo el que tenga grajo, no la levante, por favor. Seguridad en el templo. Pero si usted vino bien, se echó bien su desodorante, llegó bien bañado, o si no, se bañó con jabón azul o limón, usted sabe, eso ayuda. Levante la mano todo el que algún día le dio un fuego aquí. Yo lo veo. Bien. Cuando a uno le dan fuegos, ¿qué pasa? Todo duele, todo arde, es bien incómodo. Es un dolor terrible e insoportable. Pero hay un medicamento que venden aquí en Colombia que se llama Piralbex. El Piralbex viene en un tarrito así chiquitico, amarillo con rojo, parece fuego. Trae una brochita. Y cuando a uno le salen los fuegos, usted se echa eso. Mira, hermano, usted alcanza a ver hasta el inframundo. Esa vaina quema, arde, pero sana. Usted se pone una gotica y tiene que dejar la boca abierta, pero lo sana. En estos días, Jerónimo le dio un fuego. Papi, tengo la boca aquí, que me duele mucho. Le dije: te tengo la solución. Y fui y saqué el Piralbex. Y me dice: ¿eso qué es? Yo le dije: un remediecito. Yo no le conté que eso ardía, porque donde le hubiera contado, no se lo echa. Abra la boca. Ay, no me va a doler. Le dije: no me comprometo. Entonces lo abracé así duro, porque yo sabía y me decía: no. Yo le dije: tranquilo, confía en mí. Cierra los ojos. Cuando viene y toca eso, ¡ah! ¿Qué me echaste eso en la boca? Al otro día estaba completamente sano. ¿Cuál fue la bondad de papá? Darle algo que, aunque le iba a doler, lo iba a sanar. Porque si yo no le doy eso, él va a seguir con el dolor. El que ha tenido un fuego me entiende. Duele y duele y duele y duele hablar y duele comer y duele tomar agua y duele lo que sea. Yo prefiero un dolor más prolongado que sane a un dolor permanente de una herida. Escuche bien lo que le voy a decir. En estos días llegó Anita, mi segunda hija, y me dijo: papi, me dio un fuego, una llaguita. Le dije: ¿te echo Piralbex? No, ya estoy sana. Escuche, la bondad de Dios no siempre se va a manifestar dándote lo que quieres.
A veces la bondad de Dios se va a manifestar dándote cosas que aunque te duelen, te van a sanar. Señor, es que yo no puedo vivir sin esta novia, Padre celestial. Y a veces la bondad de Dios se va a manifestar cortando con ese noviazgo que te está haciendo sufrir y te está alejando del Señor. A veces la bondad de Dios se va a manifestar cortándote esa fuente de negocio que tú dijiste: es que para mí esto es todo, pero ese negocio te estaba llevando a hacer trampa y a hacer cosas indebidas. Así no, dígame, así eso yo. A veces la bondad de Dios se va a manifestar con cosas que aunque nos duelen, nos van a hacer bien, y solamente será cuestión de tiempo para mirar hacia atrás y decir: gracias, Señor, porque si no hubiera cerrado esa puerta, no se hubiera abierto lo nuevo de Dios. La bondad de Dios no solamente va a ser para que te sientas bien ahora. A veces, aunque te duela, te vas a sentir bien con el tiempo cuando sepas que su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Dígame amén si lo cree, por favor. Pruebe la bondad de Dios. Pero tercero y último, tenemos que, escriba, autoevaluarnos y corregir nuestro comportamiento. Cuando estamos desesperados, ¿podemos hacer una recapitulación, por favor? ¿Qué fue lo primero que le enseñé que hay que hacer cuando estamos desesperados? ¿Hay que? Fuerte, ¿hay que? Muy bien. Segundo, hay que probar la bondad de Dios. Tercero, autoevaluarnos y corregir nuestro comportamiento. Le voy a leer los siguientes versículos. Leeré el versículo 9 y luego leeré desde el versículo 11 hasta el versículo 14 del mismo capítulo 34. Dice la palabra del Señor: teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Versículo 11: vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Amén. Mira, hermano, cuando nosotros estamos desesperados, lo que más tratamos de hacer es cambiar las circunstancias. Y el gran problema es que a veces las circunstancias nos cambian a nosotros. Hay gente que desesperada sale corriendo a refugiarse en el pecado. Hay gente que por desesperada sale corriendo a hacer lo que no debe hacer. Hay gente que por desesperada se va a pecar en cosas que no debe pecar. Hay gente que por desesperada va a refugiarse en circunstancias que no debería refugiarse. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien. Los momentos donde más tienes que pararte en la integridad, donde más tienes que cimentarte en lo correcto, son precisamente los momentos de tu desesperación. Son esos instantes donde tienes que aferrarte y decir: no le voy a fallar a Dios. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted está desesperado es cuanto más oportunidades aparecen para pecar? No, aunque no diga amén así eso yo. Cuando estamos en la desesperación es cuanto más puede aflorar en nosotros lo indebido, la oportunidad. Entonces viene una crisis y viene alguien y le dice: haz este negocio, pero eso es indebido. No, pero no importa, Dios te entiende. Es que estoy sufriendo en mi hogar, pastor, mi esposo me engañó o mi esposa me engañó, y aparece un exnovio y le manda la invitación por el Face y le dice: ¿te acuerdas cuando éramos novios? Y usted va y le manda una foto de una carta que usted le mandó hace años. Mira, aquí la tengo todavía. Y empieza la mente a viajar y empieza: y será, y si este me la hizo, ¿por qué yo no se la voy a hacer a él? Es un asunto de justicia. No es un asunto de justicia, es un asunto de integridad. Dios quiere que pase lo que pase, ustedes y yo nos mantengamos haciendo lo correcto, porque el que hace lo correcto va a ver la bendición de Dios aún en los momentos más difíciles de su vida. Dígame amén, por favor. Le voy a contar una historia. Yo salí de la iglesia, estaba atendiendo unas consejerías, iba para mi casa
Voy por una vía de la ciudad, hago un pare y de repente mi carro hace así, ¡pum! Yo me bajo a ver qué pasó. Cuando voy a mirar, había un carro y toda la pintura que le faltaba a ese carro la tenía el mío. Entonces yo me voy, le toco el vidrio, baja el vidrio la mujer más amargada que yo haya visto en mi vida. Y le dije, agria, sí, aquí dicen es agria, agria. Señorita, buenos días. Buenas. Pero con una ausencia de ternura. ¿Ha visto esa gente así que es como amargada por naturaleza? No puede estar alegre un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y uno dice, pero señora, ¿dónde lo tiene? Sonría. Entonces bajó el vidrio y le dije, señorita, lo que pasa es que usted me chocó. Y me dijo, qué raro, yo no sentí nada. Y le dije, rarísimo, pero toda la pintura que le falta a su carro la tiene el mío. Entonces ella se baja, mira, efectivamente me dañó el carro. Y yo le digo a lo siguiente, le digo, señorita, ¿usted tiene aseguradora? Me dice, sí. Le dije, yo también. ¿Quiere que llamemos a los abogados para que ellos resuelvan el problema? Y me mira a los ojos y me lanza la siguiente frase: haga lo que a usted se le dé la gana. Y entonces a mí me empezó a subir como una rabia, ¿me entiendes? Yo me empecé a olvidar que yo era pastor. Me acordé que un día Elías oró para que cayera fuego del cielo y quemara unos soldados. Yo dije, ¿será que hago esa oración, Padre? Para que frite a esta pelada. Entonces le dije, le propongo entonces algo, ya que usted está como afanada. ¿Qué le parece si yo voy, reviso en 3 lugares certificados donde puedan reparar el carro y usted me paga el arreglo? Y me dice, ya le dije, haga lo que quiera. Mire, yo me tuve que ir. Yo dije, uff, Señor, qué cosa tan... Yo no quería irme. Yo no fue que dije, Señor, la Biblia dice, ama a tus enemigos. Y yo le dije, te bendigo, alacrán. No, no, no. No, yo estaba bravo. Yo no quería, yo estaba molesto. Pero dije, Señor, voy a hacer lo correcto. Le tomé una foto. Le dije, señorita, entonces voy a hacer lo segundo. Voy a mandar a arreglar el carro y usted me hace el favor y me paga el arreglo. Ya le dije, haga lo que quiera, fírmeme aquí este papel. Ya firmó y nos fuimos. Le mando las fotos a un empresario de la iglesia que tiene un centro de colisión en la ciudad. Me dice, claro, pastor, tráigalo, yo aquí se lo reviso. Yo le llevé el carro. Cuando llegamos, me reciben uno de sus vendedores, de sus asesores. Me dice, bienvenido, pastor, ¿cómo está? Yo le dije, aquí, hermano, chocado, pero bien. Mira el carro, me dice, pastor, présteme los papeles. Yo le pasé los papeles del carro y me dice, uy, pastor, en un mes se le vence el seguro contra todo. Y yo por dentro, no por fuera, por dentro dije, ¿y a este quién le preguntó? Yo vine fue por un choque, no por el seguro. Y me dijo, pastor, ¿y las llantas? Uy, ya casi le tiene que cambiar las llantas al carro. Y yo por dentro dije, ¿y a ti quién te preguntó? Y yo, sí, ya casi. Luego me dice, ¿cuántos kilómetros tiene? Déjeme, yo miro, pastor. Uy, ya casi le tiene que cambiar el aceite al carro. Yo vine aquí por un arreglo. Este man me está desbaratando. Le decía, sí, ya casi, pero vengo por el arreglo solamente. Revisó el arreglo, lo cotizó, me dijo, en 4 días le tengo listo el carro, pastor. Perfecto. A los 4 días yo fui. Llamé a la muchacha, le dije, ya me van a entregar el carro. Le mandé la cuenta de cobro. Ella me consignó el dinero a la cuenta y me fui a reclamar mi carro. Cuando llegué por el carro tenía llantas nuevas. Y yo dije, ¿a este quién lo mandó a ponerle llanta a mi carro? Ahora yo con qué pago eso, padre, me va a tocar empeñar a mi esposa. Porque además no tenía un peso. Me subo al carro, lo habían lavado por dentro, estaba impecable, así como nuevecito. Y yo miro la tarjeta del aceite, tenía aceite nuevo. Me pasan los papeles y el seguro estaba nuevo. Mire, yo dije, Señor, yo estoy aquí embalado, Padre, ¿cómo voy a pagar esto ahora? De repente va saliendo el dueño de la empresa, el hermano de la iglesia, y me dice, mi pastor. Y yo le dije, mi hermano. Me dice, mi pastor, qué alegría tenerte aquí. Yo le dije, hermano, amén. ¿Le gustó el carro? Yo le dije, sí, pero su vendedor no me entendió.
Él como que entendió que yo le dije que le colocara todo esto al carro. Y no, hermano, yo nomás vine por el choque. Me dijo, no, pastor, él le entendió bien. Sino que yo siempre me pregunté, ¿cómo puedo honrar a mi pastor? Y cuando vi el carro ahí, ya dije, pastor, las llantas se las regalo, el aceite se lo regalo. A mí se me empezaron a agrandar los ojos. El seguro se lo regalo. Yo, hermano, gracias, Dios lo bendiga. Me dijo, ¿y la muchacha ya le pagó? Yo le dije, sí, aquí tengo la plata. No, pastor, también se la regalo. Ay, hermano, yo casi cargo al hermano y lo tiro para el techo de la alegría. Yo salí contento, salí tan feliz que me dieron ganas de volverme a chocar. ¿Sabe por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Alguien dígame amén. Escuche, hay problemas en donde tú tendrás que hacer gala de tu integridad. ¿Sabe de qué me acordaba yo? De esa alacrana tratándome mal y yo haciendo las cosas bien. Yo dije, no me voy a emparejar a una mujer que no le teme a Dios. No me voy a emparejar a una mujer que está tratando de sacarme la rabia. No me voy a emparejar a una persona que está tratando de aflorar lo peor en mí. Voy a guardar silencio, voy a esperar en Dios. Dios bendice a la gente que aún en los momentos de desesperación decide hacer las cosas de manera correcta. Habrán momentos donde tendrás que apelar a la integridad y decir, Señor, yo me puedo defender, pero no me voy a defender. Yo puedo atacar, pero no voy a atacar. Yo puedo decir, pero no voy a decir. Voy a hacer lo correcto. Y ese es el momento en donde Dios aparece en tu crisis y te dice, les voy a demostrar a todos que tú tienes respaldo y que tu respaldo es el Espíritu Santo de Dios, que sabe bendecirte aún en los momentos de dificultad. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Evalúa qué es lo que te está desesperando hoy. Y por favor, mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Haz las cosas de manera correcta. Haz lo correcto. Pastor, yo no sé qué hacer. Haz lo correcto. Pastor, yo no sé si soltar. Haz lo correcto. Yo no sé si pelear. Haz lo correcto. Me ofrecieron defenderme. Haz lo correcto. Es que no es justo que yo me quede en silencio. Haz lo correcto. Que Jehová de los ejércitos sabe defender y sabe pelear por sus hijos cuando viven una vida de oración, cuando no olvidan la bondad de Dios y cuando logran mantenerse en una vida íntegra. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es sencillo. Algunas personas podrían decir, pastor, es que lo que usted explicaba al principio es justo lo que estoy viviendo. Yo no estoy cansado o cansada por algo que apenas apareció, no. Mi desesperación es porque llevo muchos años esperando. Mi desesperación es porque llevo muchos años aguardando y no veo la respuesta de Dios. Pero escúchame lo que le voy a decir. No pierdas tu posición en la roca de la integridad. Satanás quiere que te bajes para desbaratarte, pero mientras te mantengas firme en lo correcto. Hay gente que dice aquí, pastor, mi familia me ha humillado, mi familia se ha burlado de mí. Ellos me dicen, ¿de qué te ha servido ir a esa iglesia? ¿De qué te ha servido buscar a Dios? ¿De qué te ha servido servir a Dios? Mírame a los ojos y escucha lo que te voy a decir. La Biblia, no yo, la Biblia dice, los que temen al Señor no tendrán falta de ningún bien. No te aferres a lo que el mundo te diga. El mundo te va a decir que estás loco. El mundo te va a decir que te tires la vida. El mundo te va a decir que vuelvas al licor que antes te controlaba. El mundo te va a decir que vuelvas a las drogas que antes te controlaba. Pero hoy Dios te dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, porque será concedido. La respuesta, mi hermano, no está en el mundo. La respuesta está en la bendita presencia de Dios, que sigue diciendo, y hoy te dijo, aunque estés desesperado, yo no te voy a desamparar. Yo te voy a responder y vas a ver mi mano de justicia. Gracias, Jesús.
todo aquel que en esta mañana diga: pastor, yo creo que esa palabra era para mí. Yo creo que esa palabra, mi alma abatida la necesitaba. Mi alma angustiada necesitaba escuchar que a mí lo que me falta no es huir, me falta es orar. Que a mí lo que me falta no es hablar de mis calamidades, sino recordar las bondades de Dios. Cada vez que yo tengo un problema, miro a mis hijos, miro a mi esposa y me acuerdo de todo lo que no tenía. Le digo: Señor, si tú me trajiste hasta aquí, ¿qué me hace pensar que tú me vas a abandonar? Mi tarea no es saber cómo Dios lo va a hacer. Mi tarea es mantenerme en integridad, aunque sea difícil, aunque cueste. Pero si algo va a abrir los cielos delante de ti, es que te le pares firme al Señor y le digas: Dios, allá ellos a quién van a servir, allá ellos qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor, pase lo que pase. Yo quiero hacer dos cosas en esta mañana, en los minutos que me quedan. Lo primero es orar por todos aquellos que están desesperados. Pero también quiero que adoremos al Señor con la misma canción que cantamos antes de pasar a predicar. ¿Podría venir el grupo de alabanza, por favor? Se van a alistar. Y usted va a pensar mientras adora en todo lo bueno que Dios ha sido con usted. Porque quiero que cante con entendimiento. Y mientras levantes tus manos y le digas: tú has sido bueno en mi vida. ¿A qué hora se me olvidó que tú nunca me has desamparado? ¿A qué hora se me olvidó que tú siempre has estado ahí? ¿A qué hora se me olvidó que tú me sacaste de una clínica cuando estaba a punto de morir y ahora me está asustando un nuevo gigante? Como si el anterior gigante yo lo hubiera derribado. No fui yo, siempre fuiste tú, Señor. Deja de correr detrás de las soluciones humanas y vuelve a correr detrás de la mano omnipotente y poderosa de Dios. Todo el que necesite una oración, póngase de pie, por favor. Todo el que esté desesperado, todo el que diga: pastor, yo sé que se siente eso, lo he vivido, lo estoy viviendo, yo necesito esa oración. Levante las dos manos lo más alto que pueda y dile conmigo: voy a volver a orar, Señor. Abre tu boca, dile: voy a volver a orar. Vuelvo a buscarte, Señor, con mis manos en alto te lo digo. Vuelvo a obedecerte, mi Señor, con mis manos en alto te lo digo. Dile: hazme recordar lo que tú has hecho por mí. Ayúdame a hacer memoria de lo que tú has hecho en mi vida. Siéntate esta semana con tu esposa, con tus hijos y hablen de todos los milagros que Dios ha hecho en casa. Te vas a dar cuenta que la fe va a empezar a crecer, la gratitud va a empezar a crecer. Dile: Señor, hoy con mis manos en alto te digo: ayúdame a obedecerte, a caminar en integridad, a caminar en santidad, a caminar en consagración, a vivir como tú quieres que viva. Señor, hoy te doy las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Me alegra mucho que hayas llegado hasta este momento en el video de hoy. Si esta palabra ha bendecido tu vida, yo quiero invitarte a que puedas compartirla con alguien más. Tus familiares, tus amigos, un compañero de trabajo, alguien que tú sepas que está desesperado y que al escuchar este mensaje
podría tener una luz en medio de su crisis. Otra de las formas en las que puedes ayudarnos es dejando un comentario. Escribe qué fue lo que más te tocó de esta palabra. Déjanos saber si tienes una petición o si quieres contarnos un testimonio. También puedes escribir desde dónde estás viendo esta palabra y ayudarnos a que la fe de los demás se pueda avivar en este espacio y en este canal. Ora por nosotros, así como nosotros oramos siempre por ti. Que el Señor te bendiga y te guarde en todo momento. Y recuerda, la respuesta en nuestra desesperación se llama Dios. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte, comentar y compartir esta transmisión con alguien más. Hoy vamos a recibir una palabra que estoy seguro va a ser transformadora, reveladora y de mucha edificación para usted. Pero quiero invitarle a que antes de escuchar esta palabra usted pueda orar con nosotros. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que mientras la palabra es predicada, Él traiga a nuestras vidas y nos muestre en dónde está ese problema, en dónde está aquello en lo que necesitamos una intervención o un cambio que solo Él puede efectuar. Ore conmigo y dígale: Señor, háblame por favor, muéstrame, condúceme por el camino adecuado, de modo que yo pueda encontrar mi libertad, mi sanidad y mi transformación. Bendigo cada persona que está viendo este mensaje, los que frecuentemente ven predicaciones en este canal y los que tal vez hoy por primera vez entraron a ver un video y dicen: quiero entender cómo es eso de romper maldiciones generacionales. Espíritu Santo, háblales, bendíceles, sánales y con tu poder levántales. En el nombre de Jesús te lo pido, porque creo que así lo harás. Amén y amén. Escríbase un amén ahí donde está. Y vamos hoy a recibir esta palabra titulada ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Vamos a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34, versículo número 7. Léalo conmigo lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, como es habitual. Y dice así: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Esta es una porción de la palabra que creo yo de alguna manera nos expone ante una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que lo malo puede trascender a las siguientes generaciones. La palabra del Señor lo dice y habla de la tercera e incluso hasta de la cuarta generación. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínese que usted está aquí. Antes de usted vamos a contar las generaciones que pasaron. Entonces su primera generación antes de usted son sus padres. Aquí están, papá y mamá. Ahí va la primera generación, o sea, 2 personas. Pero vamos con la siguiente, la segunda generación después de usted, que son sus abuelos. ¿Cuántos abuelos tiene usted? 4. Pastor, yo no los conocí, no estuvo en la casa. Eso no tiene nada que ver. Usted tuvo un abuelo, una abuela, un abuelo y una abuela que participaron en el nacimiento, en este caso, de sus padres. Si vamos hasta la tercera generación y subimos otro paso más, aparecen ¿quiénes? Los bisabuelos. O sea, el papá y la mamá de cada uno de estos 4 abuelos. Eso le da a usted 8 personas. A ver, quiero que piensen esto. De los que están viendo esta palabra, ¿cuántos alcanzaron a conocer a sus 4 abuelos? Creo que la mayoría. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos conocieron a sus bisabuelos? No sé si le pasa igual que a mí, que yo alcancé a conocer solamente a una bisabuela, la mamá de una de mis abuelas, y ya no más. El resto habían fallecido para el momento en el que yo ya tenía uso de razón. No les alcancé a conocer, pero tenemos
8 bisabuelos. Usted vaya sumando. 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Y no contento con eso, la Biblia dice que puede ser hasta la 4ª generación. Entonces aquí llegamos a los tatarabuelos. ¿Cuántos tatarabuelos tiene usted? 16. Otra vez. 16 tatarabuelos, 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. ¿Cuánto le da toda esa suma? Matemáticos, ahí están rápido. 30 personas. Míreme aquí. Según la palabra de Dios, una maldición, un pecado familiar, generacional, que no se rompe, puede trascender, escuche bien, hasta 30 personas. Es decir, podemos nosotros estar cargando las ataduras, los comportamientos, las tendencias de hasta 30 personas. Y este niño, ¿por qué es mal geniado? Y esta persona, ¿por qué le encanta la deuda? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo indebido? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo inmoral? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia la infidelidad? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia un comportamiento que no agrada al Señor? Pero no solamente está lo malo, también aparece lo bueno. Es inteligente, es una persona ordenada. Mire, esto es algo tan poderoso y tan serio que note que el enemigo suele escondernos la historia de nuestros antepasados, y muchos de nosotros a veces desconocemos cuáles son esas maldiciones que pudieran estar operando. Pero hay algo que te quiero decir: aunque hayan maldiciones, aunque hayan cadenas que se hayan puesto de generación en generación con el plan de dañar a la siguiente familia, con el plan de dañar a los siguientes hijos, con el plan de dañar lo que otros están construyendo de tu apellido, de tu generación, quiero que recibas esto y lo creas en el nombre de Jesús. El poder de Dios puede romper toda cadena y toda atadura en tu apellido en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien lo cree, escríbame amén ahí donde está, porque la Biblia dice que así como la maldad llega hasta la 4ª generación, la misericordia de Dios alcanzará hasta 1000 generaciones. Es decir, si alguien en medio de ese apellido, si alguien en medio de esa familia se levanta y se arrepiente y dice: Señor, yo no voy a seguir arrastrando estas cadenas que han venido en mi apellido, yo no voy a seguir cargando este pecado que ha venido dañando mi casa, dañando el hogar de mis padres, dañando el hogar de mis abuelos, posiblemente el de mis bisabuelos. Yo en el nombre de Jesús me levanto y hago brecha, y creo que en mi vida, por el poder de Cristo, también hay libertad. Vamos, escríbame amén ahí donde está, porque hoy te lo voy a mostrar por la palabra cómo se rompen esas maldiciones. Ahora, cuando usted va al médico, usted se encuentra que una de las preguntas infaltables del doctor es: ¿qué enfermedades de base han habido en su familia? ¿Qué enfermedades tienen su padre, su madre, sus abuelos? Si algunos ya fallecieron, ¿por qué fallecieron? Porque dentro de la genética usted puede heredar este tipo de cosas. La genética es la que determina que nosotros pasamos unos códigos de información, en este caso física, hasta emocional, hasta temperamental, hacia la siguiente generación. Jerónimo tenía como 3 días de nacido, y recuerdo que yo estaba con él en la habitación y nos quedamos dormidos. Y cuando nos quedamos dormidos, mi esposa tomó una fotografía y me dijo: mira mi amor, la foto tuya con el niño Jerónimo, repito, 3 días de nacido. Y era impresionante, estábamos acomodados en la misma posición, igualiticos. ¿Quién hizo eso? Pues repito, hay una herencia. No sé si le ha pasado que a veces usted dice: ay, mira, salió igualito al papá, igualito a la mamá, habla como él, habla como ella. Posiblemente usted se va a encontrar de que muchas de las cosas con las que usted ha tenido que lidiar en sus hijos y en su generación, de alguien las aprendió y a alguien se las heredó, muy seguramente de nosotros como padres. Ahora, quiero mostrarle algo, y es, pastor, entendiendo que hay una descendencia, entendiendo que yo puedo heredar estas maldiciones, ¿qué puedo hacer para poderlas romper? Es lo que le voy a enseñar en esta palabra. Y vamos al primer punto. Escriba, por favor. Primero, identifique las ataduras. Otra vez. Primero,
identifique las ataduras. Es tan importante, querido hermano, identificar, encontrar cuáles son esos patrones repetitivos que han estado en la familia pasando de una a otra. Entonces de repente te das cuenta que en la familia ningún hogar dura, ninguna relación es larga. Hay familias en donde la deuda parece ser la constante, hay una esclavitud hacia las deudas. También hay familias donde hay constantes separaciones. Familias donde hay adicciones al licor, al cigarrillo, a las drogas, a los juegos. Adicciones constantes. Familias que parece que hacen con tanta facilidad trampa y les gusta hacer trampa, y es normal la trampa, la mentira, la corrupción, el maltrato hacia la mujer, el maltrato hacia los hijos, la desatención por parte de un esposo, el descuido, la infidelidad. Hombres que dicen: no, es que en la familia todos los hombres han engañado a sus esposas, o al revés, esposas que han engañado a sus esposos, y es un comportamiento repetitivo. Es tan importante identificarlas, porque mientras no las identifiques, no las podrás romper. Otra vez, mientras no las identifiques, no las podrás romper. Y yo le pido al Espíritu Santo que mientras yo predico, usted pueda empezar a pensar e incluso a escribir lo que usted está encontrando, que diga: pastor, yo siento que esto podría ser muy seguramente una maldición generacional. Permítame mostrarle un caso bíblico. Y es la historia de David, el mismo hombre del cual la Biblia dice fue conforme al corazón de Dios. Una de las historias más famosas alrededor de David nos la narra la Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, donde vemos que David, ya siendo rey, decide no ir a la guerra. Se asoma en la terraza de su palacio y encuentra una mujer hermosa pero desnuda bañándose. Y cuando él ve a esta mujer, la manda a llamar, se acuesta con ella, tiene relaciones sexuales con ella, a pesar de que era la esposa de uno de sus soldados denominados los valientes de David. Es decir, uno de los hombres más cercanos de David, y él no tuvo problema con acostarse y codiciar, y no solo codiciar, sino adulterar con la esposa de un hombre que podría ser perfectamente casi que su amigo. ¿Esto qué pecado es? Se llama adulterio. Y fue una de las cosas que le hizo tanto daño a David. Pero nosotros conocemos la historia. Fruto de esta unión, David no solamente se acuesta con ella, sino que además manda a matar al esposo de ella. Mire todo lo que un pecado sexual empezó a ocasionar en la historia del dulce cantor de Israel. Termina él casándose con esta mujer luego de que mata a su esposo. Y tras esta situación, dice la palabra que ella queda embarazada. Dios viene a poner las cosas en orden y este primer niño muere a raíz de ese pecado, porque no hay pecado que tarde o temprano no te vaya a traer consecuencias, las cuales determinen que pierdas algo que el mismo pecado te entregó. Y eso le pasó a David. El niño muere, sin embargo, Dios le perdona esta situación. David vuelve esta pareja vuelve a engendrar un hijo, y ahora nace Salomón, quien es el sucesor de David. Pero déjeme contarle, lo que tocó la historia de David en este capítulo fue un pecado sexual. Diga conmigo: atadura sexual. Fue lo que apareció en este segmento. Y cuando encuentras toda la historia de la familia, porque estamos hablando de las maldiciones generacionales, el capítulo 12, es decir, el siguiente capítulo de la historia, nos cuenta lo siguiente. David tenía un hijo que se llamaba Amón y tenía una hija que se llamaba Tamar. Ellos eran medio hermanos, eran hijos del mismo padre, pero hijos de diferente madre. Y dice la palabra que Amón se enamora de su hermana Tamar. Y se enamora al punto de que él quiere, y se arma una película. La engaña para que ella vaya a cuidarlo, porque según él estaba enfermo. Pero realmente lo que hace Amón es violar, abusar sexualmente de su hermana. Y luego de que hace esto, lo cual es un pecado terrible llamado incesto, que a los ojos de Dios no es adecuado ni es correcto.
Y entonces tras ese incesto pasa lo que pasa después de toda relación sexual indebida. O usted adquiere algo que se llama obsesión, o usted adquiere algo que se llama repudio. Y eso fue lo que le pasó a Amón. Después de acostarse con su hermana, abusarla sexualmente, la repudió, la rechazó. Y ella le dice: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué sucede aquello? Y entonces el otro hermano de Tamar, que se llamaba Absalón, este sí era hijo del mismo padre y de la misma madre, al darse cuenta de esto, se molesta profundamente porque su padre no corrige como la ley ordena a su hermano Amón, el mismo que había abusado, que había deshonrado a su propia hermana. Absalón guarda silencio por 2 años. Mire todo lo que está pasando en una familia. Guarda silencio por 2 años y finalmente se levanta a armar una rebelión en contra de su propio padre. Y una de las cosas que pasan en la rebelión es que Absalón se acuesta y tiene relaciones sexuales con las concubinas de su papá. Mire, yo no sé si alguien me está escuchando. David hace algo malo, pero ahora sus hijos están haciendo algo peor. Y todo esto estaba amarrado a un pecado sexual. Finalmente Absalón muere y bueno, parecería que todo queda ahí. Pero pasa algo más. Salomón, el hombre que le pide a Dios sabiduría y le dice: Dios, dame sabiduría, ante todo sabiduría. Mire tristemente lo que la palabra del Señor dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice así: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre. No sé si lo está notando, pero pareciera que en la familia de David hubo un problema que siempre le causó daño, y era el problema de la inmoralidad sexual. ¿Sabe qué es eso? Maldiciones generacionales. La pregunta es: ¿cuál es la maldición que está operando en tu familia? ¿Cuál es la maldición que está operando en tu apellido? Y no estás haciendo nada para que se rompa. Y no estás haciendo nada para que se detenga. Y no estás haciendo nada para cortarla. Simplemente, bueno, ahí está y aprendimos a convivir con eso. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús, esas cadenas se tienen que romper y se pueden romper en el nombre de Cristo Jesús. Alguien escríbame amén, por favor. Pastor, ¿cómo se identifican esas maldiciones? Ayúdame. Le voy a mostrar en este primer punto 3 consejos para que usted logre identificar las maldiciones. ¿Está listo para escribirlo? Primero, responda: ¿qué fue lo que usted heredó de sus antepasados? Otra vez, respóndase: ¿qué heredé de mis antepasados? Segunda respuesta, respóndase: ¿qué fue lo que a usted le hicieron que pudo haber activado esa maldición en su vida? Y tercero, responda: de esa maldición generacional, ¿qué cosas usted ya practicó y ya hizo? Voy a usar un ejemplo para explicarle este principio. Cuando yo recién me casé, una de las luchas que tuve con mi esposa era por mi temperamento y por mi carácter, especialmente cuando mi esposa hacía algo que a mí no me gustaba o yo tenía la razón. Supongamos que de repente sucedía algo que no estaba bien, ella se equivocaba, y si yo tenía la razón y ella me discutía, yo me imponía con mi esposa. Nunca fui un hombre agresivo físicamente, ni antes ni ahora, y le pido a Dios que nunca sea, porque un hombre que le pega a una mujer no es un hombre.
Un hombre que levanta la mano contra una mujer no sabe ni conoce los límites del respeto, de la honra, no tiene temor a Dios y no se comporta como un hombre, se comporta como un animal. Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos tratar a la mujer como vaso frágil, cuidarla y protegerla. Un hombre no tiene manos duras para dañarla, tiene manos duras para protegerla, no tiene manos duras para acabarla, tiene manos duras para producir y que nunca falte el pan sobre la mesa. Eso hace un verdadero hombre. Honra a su esposa y honra a su familia también. Y entonces, en medio de esta situación, yo recuerdo que yo me enojaba y yo, en aras de tener la razón, quería ganar el problema, y esto nos generó mucha fricción y mucho conflicto. Y recuerdo que un día estaba yo en un ayuno llevándole esto al Señor y le dije: Dios, yo no quiero ser así. A veces siento que soy tan mal geniado con mi esposa. A veces siento que soy, que la trato tan fuerte, sin decirle nunca una palabra obscena, claro está. Pero me enojaba. Yo no sé si alguien me entiende. A ver, todo el que se ha enojado diga: yo también me he enojado, pastor, escríbalo ahí. Y entonces yo empiezo a hacer este ejercicio y la primera pregunta es: ¿qué heredé? Entonces, para poder identificar qué heredé, lo primero que hago es pensar en mi papá. Y digo: a ver, ¿cómo trataba a mi papá a mi mamá? Ellos hasta el día de hoy son un hogar que ha estado unido. Pero vino a mi mente dos momentos. Uno en el que mi papá estaba discutiendo con mi mamá, estaban alegando, discutiendo de palabras. Y de repente, en medio de esa discusión, yo vi a mi papá tomar a mi mamá de los brazos, duro, la sacudió y la empujó contra un armario. ¡Pah! Cayó mi mamá ya. Yo estaba muy chiquito y yo me asusté cuando vi eso. Y luego vi más grande otro episodio parecido, en donde ellos tuvieron un altercado. Y vi esa situación y dije: yo creo que yo heredé eso de mi papá. Nunca mi esposa la he agredido físicamente, repito, Dios me guarde, eso no lo hace un verdadero hombre. Pero dije, cuando se trata de pasar un límite, en este caso con las palabras, lo heredé de mi papá. Luego empecé a buscar en la historia de mis abuelos. Y llegó a mi mente cuando me compartieron la historia de uno de mis abuelos, en donde claramente hubo también hombres que no supieron tratar a sus esposas. Entonces dije: lo heredé. En mi familia hay eso. Hay hombres que no saben tratar a sus esposas. La segunda pregunta es: ¿qué me hicieron? Y estaba yo pensando en eso. Y en medio de ese ayuno, el Señor me llevó a mi primaria, segundo de primaria. Yo no sé por qué me acordé de ese momento, pero me fui cuando estaba en la escuela y en ese momentito yo me sentaba siempre adelante. Mi papá me enseñó las tablas de multiplicar, pero con juguete. Me dijo 4 por 4 y si yo me equivocaba, páquete. No estoy diciendo que esa es la forma correcta de enseñarlos, pero le estoy compartiendo que así me las enseñaron y me las aprendí. Gracias al Señor, a mí siempre me fue muy bien en el estudio y yo me sentaba adelante, en la primera fila. Y recuerdo que ese día la profesora Alcira, jamás olvidaré ese nombre, que el Señor la tenga en fuego lento, estaba ahí y dijo: saquen una hojita, y todos sacamos una hoja. Y dijo: márquenla con su nombre. Yo la marqué con el nombre. Nos iban a hacer examen de las tablas de multiplicar. Y entonces, en medio de ese momento, la profesora empezó a dictar 4 por 4. Y yo: 4 por 4. 5 por 7, 5 por 7. Porque es que yo desde chiquitico tenía una costumbre. Cuando a mí me hacían un examen o un taller, yo primero escribía todas las preguntas y después escribía todas las respuestas. Esa era mi costumbre. Entonces la profesora dictó 10 tablas de multiplicar. Cuando ella terminó de dictarlas, yo empiezo a escribir desarrollo. La señora se bajó y empezó a llevarse todas las hojas. Y como yo estaba sentado adelante, ¿a que no sabe cuál fue la primera que se llevó? La mía. Yo en ese momento dije: profesora, espere. Y dijo: no voy a esperar porque yo les di tiempo. Resulta que la señora nunca dijo que el examen era escriba la pregunta y ponga la respuesta. Nunca lo dijo. Yo pensé que tendría tiempo para responder, pero la señora no nos dio tiempo. Por eso le digo: ojalá Dios la tenga en fuego lento y le perdone eso. Y entonces yo empecé en una angustia, porque yo en mi vida jamás
Jamás había sacado una mala nota en mi estudio, nunca. Siempre me destacaba, siempre me iba bien. Ella se subió, en ese tiempo los salones tenían como una especie de tarima, como una especie de, sí, una plataforma, y ahí estaba ella en un escritorio y empezó a firmar a calificar los exámenes. Y cuando llegó a mi examen, le puso una letra I de insuficiente y me la pasó y me dijo: me la trae firmada por su mamá. Yo empecé a llorarle. Yo le dije: profesora, por favor, escúcheme, hágame el examen oral, pregúnteme las que yo me las sé. Y me dijo: no, usted ya tuvo tiempo. Le dije: profesora, se lo suplico, deme una. ¿Por qué? No, usted ya tuvo tiempo. Y yo: profe, mire, se lo ruego, no me ponga esta nota, yo me la sé. No, y no lo quiero escuchar. Mire, yo me fui muy triste para mi casa, llorando, con esa nota guardada, porque esa señora me dijo que ese papel tenía que venir firmado por mi madre. Yo sabía lo que iba a pasar. Yo llegué a la casa y yo dije: no voy a decir nada. Pero las mamás conocen a sus hijos. Entonces mi mamá me dijo: ¿usted qué le pasa? Y yo le dije: no me pasa nada. Y me dijo: ¿usted le pasa algo, Juan Pablo? Le dije: no me pasa nada, mamá. ¿Usted qué tiene? Le dije: nada. ¿Usted qué hizo? Algo hizo. Y mire, parece que tuvieran telepatía. Abrió la maleta justo donde yo había guardado el examen. Cuando lo saca y me dice mi mamá: ¿qué es esto? Y yo le dije: mamá, es que yo saqué una mala nota. Y no le alcancé a explicar. Me dijo: usted nunca me vuelve a traer una mala nota. Ya le iba a explicar a mi mamá, y fue y me dio una pela que usted no se alcanza a imaginar por haber sacado una mala nota. Y entonces yo en ese ayuno pensaba, y yo decía: Señor, ¿tú por qué me haces acordar de esta señora Alcira y de mi mamá? Si han pasado tantos años, yo ahora estoy casado, tengo a mi familia. ¿Qué tiene que ver Alcira, mi mamá, con mi esposa? Y el Señor me hizo reflexionar en esto y me dijo: nota bien lo que pasó. ¿Estás identificando ese suceso en tu vida? Primero, pasó con dos mujeres. Segundo, fue el mismo día. Y tercero, aunque fueron dos escenarios diferentes, fue la misma situación. ¿Cuál? Yo tenía la razón, pero ninguna de las dos me quiso escuchar. Ninguna de las dos me quiso dar la oportunidad de contar lo que había pasado, sino que se impusieron. Y era como si desde ese momento mi mente hubiera codificado un patrón. ¿Y cuál era el patrón? A mí nunca una mujer me va a mandar a callar si yo tengo la razón. Y ahora ese patrón, por algo que a mí me hicieron, me estaba causando mucho daño con mi esposa. Yo no sé si esto está siendo claro para usted, pero le pido a Dios, como lo hice hace un rato, que mientras yo le hablo, Él le muestre a usted cuáles fueron esos episodios que tal vez te marcaron. Ese día que tal vez una persona te abusó, ese día que una persona te tocó, ese día que una persona te estafó, ese día que una persona hizo algo indebido en medio de tu infancia, en medio de tu crecimiento, y desde ahí tú quedaste con una marca, y ese efecto activó una iniquidad en tu vida, activó una maldición generacional que no te permite ser feliz. Pero hoy te digo, una vez se identifica dónde está el problema, podrás arrancarlo de raíz en el nombre de Jesús. Escríbame amén si lo cree. Pero lo tercero que le dije es: responda, ¿qué fue lo que usted hizo? Y entonces cuando llegué a esa pregunta, efectivamente tuve que escribir y decir: cuando me enojo, no le hablo bien a mi esposa. Cuando me enojo, me impongo sobre ella si tengo la razón. Cuando me enojo, he sido un hombre hostil y hasta orgulloso. Porque aunque tengo la razón, me planto y digo: no voy a perdonar, no voy a hablar, no voy a dar el brazo a torcer, como si eso produjera felicidad. Querido hermano que me estás viendo, una vez identificas la maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar en ella, o si no, ella seguirá trabajando para destruirte. Lo voy a volver a repetir: una vez identificas esa maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar para romperla, para acabarla, para no darle continuidad, o ella va a romperte la vida a ti. Pero no solamente necesitamos identificar las maldiciones, sino en segunda instancia necesitamos cortar las ataduras con el poder de Dios. Lo voy a volver a repetir:
corte las ataduras con el poder de Dios. Si hay algo que le va a traer a usted libertad de las maldiciones generacionales, es el poder de Dios. Nehemías capítulo 9 versículo 1 y 2 es un versículo que me llama profundamente la atención, porque creo que reúne de alguna manera el poder de Dios cuando se trata de romper una maldición. Y dice así la palabra del Señor: el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Amén y amén. Este versículo me muestra lo que usted debe hacer para poder cortar con las maldiciones generacionales en medio de su familia. Lo primero, quiero que escriba por favor, estamos en el punto 2. Pastor, ¿cómo se rompe con el poder de Dios? Es lo que le voy a responder en este momento. Escriba por favor 2.1. Estoy en el punto número 2. Con el perdón. Otra vez, ¿con qué? Con el perdón. El perdón es un antídoto sobrenatural para romper maldiciones generacionales. Escuche esto. La palabra dice en Nehemías que ellos se reunieron para pedir perdón a Dios por sus pecados. En mi caso, ¿sabía usted que para poder mejorar mi relación con mi esposa, yo tuve que perdonar a mi profesora otra vez? Perdoné al Cira. Yo no sé dónde está el Cira. Es más, profe, si está viendo este video, la perdono. Yo no sé dónde vive, no sé si vive todavía, pero tuve que perdonarla. Perdono a mi profesora Alcira por eso que me hizo. Yo pensé que ella había perdonado a mi mamá, pero fui y la busqué y le dije: mami, ¿usted se acuerda ese día que me dio esa pela? Y me dijo: ay, papito, perdóneme, es que yo no supe reaccionar. Y yo le dije: mami, yo la perdono. Y me dijo: pero está bien, mi amor. Y se puso a llorar y ya arreglamos el asunto. El perdón es parte de la libertad. ¿Por qué razón? Porque el perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Otra vez, el perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Cuando tú perdonas, estás diciendo: esa herida que me estaba haciendo daño, esa herida que me estaba haciendo pensar de una forma inadecuada, esa herida que me estaba haciendo vivir de una forma que no correspondía, hoy la sano en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué la sanas? Porque no es lo mismo vivir una vida enfermo que vivir una vida sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero lo logras cuando en ti hay perdón. Ahora yo me acuerdo de la profesora Alcira. Paso por la escuela y usted cree que yo digo: ahí fue donde esa señora. No, yo estoy sano. Ya, si la llego a ver, le daría un abrazo, por ejemplo. Porque la sanidad une lo que estaba roto. Perdón. Y no solamente necesitamos el perdón para pedirlo, también necesitamos el perdón para darlo. ¿Cuántos de nosotros en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar, hemos tenido que poner a nuestra esposa a vivir con nuestras maldiciones generacionales? Y ella ha tenido que afrontar lo que tal vez tu mamá tuvo que afrontar con tu papá, o tu papá tuvo que afrontar con tu mamá, y ahora tú se lo estás haciendo vivir a tu esposa. Hoy te digo: ¿quieres libertad? Siéntate con esa mujer y las veces que sea necesario dile: mi amor, perdóname, yo quiero trabajar para mejorar, yo quiero trabajar para ser otra persona, yo quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un hogar diferente, quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un estilo de vida diferente. Pero perdóname por ese momento en el que te hablé, en el que reaccioné de esa forma. Pero no haga el perdón después de 4 días de no hablarse, hágalo inmediatamente. Si algo pasó mal, arréglelo. Cuanto más rápido perdone, menos grande será el efecto de la herida. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, dígame amén, por favor. Lo segundo es la intercesión. 2.2, estoy en el segundo punto. ¿Cómo se corta con el poder de Dios? Primero, con el perdón. 2.2, con la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Nehemías lo dice. Cuando ellos estaban en medio de este momento de consagración, empezaron a orar, note esto, por sus pecados y por los pecados de sus padres. Otra vez, pidieron perdón por sus pecados, pero también por los pecados de sus padres. ¿Sabe qué es eso? Interceder. ¿Cuántos de nosotros
Se nos ha olvidado que nuestras oraciones no son solamente por nosotros, son también por nuestra familia. Ore y diga: Señor, trae libertad sobre mi vida, pero también trae libertad sobre el hogar de mis padres. Trae libertad sobre esa relación de mis abuelos si todavía están con vida. Señor, yo te pido perdón por los errores de ellos. Alguien tiene que levantarse a hacer brecha por su generación. Alguien tiene que levantarse a decir: Dios, perdona esa familia, perdona este apellido que no te ha honrado, perdona este apellido que ha vivido en tanto desorden. Pero yo quiero ser esa persona que se levante a dar ejemplo. Yo quiero ser esa persona que cuando busques esta familia encuentres que en medio de este apellido, donde hubo desorden, donde hubo maldad, donde hubo pecado, donde hubo inmoralidad, también se levantó un muchacho, una muchacha, se levantó un hombre, una mujer, diciendo: Señor, yo no quiero, me rehúso a seguir viviendo de la misma manera. Y no solamente te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de mi padre, te pido perdón por los pecados de mi madre, te pido perdón por su indolencia, te pido perdón por su indiferencia. Señor, alcánzalos a ellos. Eso es ser un intercesor. Pero ¿sabe por qué mucha gente no ve el cambio en su familia? Porque oran por ellos, pero no oran por su familia. Así no diga ven. Así es. Ore por su familia. Interceda. Clame por ellos. ¿Cómo es posible que estás viendo desorden en tus hermanos y tú pues allá ellos con Dios? Ora por ellos, levántate temprano, arrodíllate y dile: Señor, así como me estás cambiando la vida a mí, cámbiasela a mi hermano, cámbiasela a mi hermana. Yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, pero tú con tu poder lo puedes hacer todo. Interceda. La intercesión rompe las maldiciones generacionales. Si alguien me está entendiendo, dígame amén, por favor. Yo sé que le estoy dejando muchas tareas, pero no he acabado. Me falta otra. Escriba 2.3. ¿Cómo se cortan las ataduras con el poder de Dios? Este es el momento del resumen. Escriba: primero, con perdón. Segundo, con intercesión. Tercero, con ayuno. Otra vez, ayuno. Dice la palabra en Nehemías que el pueblo se reunió en asamblea y esa vez ayunaron. ¿Por qué el ayuno es tan poderoso, pastor? Porque el ayuno, escúcheme bien, es tan subestimado hoy por los cristianos. Es tan subestimado por la gente. La gente le gusta cantar, la gente le gusta escuchar predicaciones, la gente le gusta orar, a algunos les gusta leer la Biblia, pero hay gente que no le gusta ayunar. Querido hermano, ¿y usted no se ha dado cuenta que una de las armas más contundentes en el mundo espiritual es el ayuno? ¿Por qué, pastor? Por algo tan sencillo como esto. El ayuno controla la carne. El ayuno educa la carne. El ayuno le dice a la carne: pues no vamos a comer lo que quieres cuando quieres. El ayuno le dice: vamos a disciplinarnos. El ayuno le enseña a la carne, a este estuche, a decir no, aunque puede decir sí. El ayuno, escuche bien, es una herramienta tan necesaria. La gente, cuando aprenda a ayunar, empezará a ver cambios que nunca había visto en su familia. Pastor, ¿cómo ayuno? Hay muchas formas de ayunar, pero déjeme darle la más básica. Cuando usted haga un ayuno, por ejemplo, dígale: Señor, la última comida que me voy a comer hoy será a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, qué sé yo. Y no como más. ¿Cuándo vuelvo a comer? Al siguiente día, a la misma hora. Eso es un ayuno. 6 de la tarde levanto mi ayuno. Pastor, ¿y a eso qué más hay que meterle? ¿Solamente dejo de comer? No, a eso usted también tiene que meterle oración, leer la Biblia, ponerse una predicación en el día, o 2, o 3, o 4, las que pueda. Encerrarse en un cuarto, poner adoración, cantar a Dios, levantar sus manos. Es tan poderoso. Yo creo que alguien aquí me va a entender y me va a dar la razón. Cuando usted está ayunando y le da hambre y empieza a buscar de Dios, el hambre se apacigua. Solo el que lo ha practicado puede decir amén a lo que le estoy diciendo, pero así es. Es poderoso. Pastor, pero es que es difícil. Claro que sí, pero si usted aprende a decirle no a lo que le conviene, podrá tener la fuerza de decirle no a lo que le hace daño. El ayuno es una práctica necesaria como hijos de Dios. Hace un tiempo en mi oficina tuve la dicha de tener a un pastor muy, muy especial, al que estimo y aprecio profundamente.
Pastor Mike Shields, se sentó en mi oficina y me dijo, yo era pastor de jóvenes en ese tiempo, y me dijo, Juan Pablo, te quiero dar un consejo. Enséñale a los jóvenes a ayunar redes sociales. Enséñale a los jóvenes a ayunar el uso de su celular. Enséñale a los jóvenes a ayunar tiempo de ocio y de esparcimiento. Diles, voy a dejar de hacer esto por estos días o por este tiempo. Yo me quedé mirándolo así. Y lo primero que dije, sí, la Biblia, ¿dónde dice eso? Pero no se lo dije a él, lo pensé, lo dije por dentro. Y entonces él me dijo, me lanzó la siguiente frase: porque todo lo que te controla y te lleva a lo indebido tiene que ser sometido al ayuno. Todo lo que te controla y no te deja tener disciplina tiene que ser sometido al ayuno. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están controlando? ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están dominando? Y tú dices, pastor, yo con esto no puedo. Sométalo al ayuno y usted va a ver el poder de Dios sobre su vida. Sométalo al ayuno y usted va a activar un rompimiento en su vida en el nombre de Jesús. Pastor, es que yo veo a esa persona y siempre caigo en lo mismo. Veo a esa persona y siempre termino fornicando. Sométalo al ayuno y diga, no más, corto con eso, hago un freno con esto definitivo, y vas a ver la libertad de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que escribirme amén, por favor, si lo cree. Pero aquí voy a darle lo tercero y último, y con esto voy a cerrar esta palabra. Pero entonces déjeme recapitular. Usted sabe que a mí me gusta que esta predicación usted no solamente la escuche, sino que también la entienda, la escriba y la practique. Y por eso nos esforzamos de ser lo más claro posibles, para que realmente esta palabra pueda atesorarse en su corazón y en su vida. Pero déjeme recapitular. Hoy aprendimos cómo romper las maldiciones generacionales. Le enseñé que una maldición generacional tiene el poder de llegar hasta la tercera o incluso hasta la cuarta generación. También le mostré que para poder romper esto necesitamos hacer tres cosas, de las cuales le mencioné dos. Lo primero, identificar esas maldiciones. ¿Cómo se identifican? Mirando qué fue lo que yo heredé, qué fue lo que a mí me hicieron, y tercero, qué ha sido lo que yo he hecho que no ha estado bien. El segundo punto del que te hablé es que necesitamos cortar esas maldiciones con el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué activa el poder sobrenatural de Dios? Te hablé de tres cosas. Te dije que el poder sobrenatural de Dios se activa con el perdón, se activa con la intercesión y se activa con el ayuno. Pero aquí viene lo tercero y último. ¿Cómo se rompen las maldiciones, pastor? Escriba, por favor. Cuidando nuestra libertad. Otra vez, cuide su libertad. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra historia. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos de los que llegamos a Jesús? Que nos acercamos a Él y se nos olvida ese código del principio infalible de un cambio permanente que Jesús lo repitió muchas veces cuando le dijo a aquellos que perdonaba: vete y no peques más. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que el Señor nos limpia, pero aunque nos limpió, y a pesar de eso, pareciera que indiscriminadamente nos vamos corriendo a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Cuidar la libertad es entender que usted no puede seguir dañando su hogar por esa adicción. ¿Cómo es posible que tu esposa tenga que encontrarte borracho, gastándote el dinero en licor, gastándote la vida en adicciones, en cosas que no aplican? Y vienes y lloras: ay, perdóname, dame una oportunidad. Pero pasan los días y vuelves otra vez a lo mismo. Eso no es cuidar tu libertad, eso es jugar con ella. ¿Cómo es posible que cometiste un error en tu pasado o recientemente, te perdonaron, te dieron una oportunidad, pero ya estás otra vez volviendo a lidiar con lo mismo, volviendo a consentir lo mismo? Eso no es cuidar la libertad. Cuidar la libertad es mirar de dónde me sacó Dios, y en lugar de mirar a dónde debo volver, colocar tu mirada hacia dónde Dios me quiere llevar.
Cuidar la libertad es decir, Señor, ya no quiero seguir viviendo más esta vida de pecado, de desobediencia y de maldad. Ya soy consciente que he sido atacado y perseguido por una maldición generacional, pero no quiero que esta maldición cobre mi hogar como ya cobró el de mi familia. No quiero que esta maldición destruya mi vida como ya destruyó a mi familia. Miren, cuando una persona llega a Cristo y decide cuidar su libertad, va a transformar su historia y la historia de toda su familia. Cuando yo llegué a Cristo, yo me hice una promesa, y esa promesa es: yo nunca voy a tomar licor. Nunca. Por favor, ayúdame, Señor. Y hasta el día de hoy, Dios me ha permitido cumplirle esa promesa a Dios. El Señor me ha ayudado a cumplirle esa promesa a Él. No porque yo sea muy fuerte ni muy bueno, sino porque un día yo fui consciente de que hay ataduras que han estado en mi familia que yo no pretendo permitir que se metan en la mía. Y para gloria y honra del Señor, hoy soy pastor, hoy sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque no puedo contar eso de mis padres ni de mis abuelos, Jerónimo, y si Dios da la vida, mis nietos sí dirán: algún día en esta generación se levantó un hombre que rompió una maldición y dijo: no quiero seguir viviendo como este patrón me está enseñando. Quiero vivir la vida que Cristo ha prometido para mí y para los míos. Si usted es uno de ellos, quiero que por favor escriba amén ahí donde está. Y permítame hacer una oración por usted hoy. Y vamos a decirle al Espíritu Santo que traiga sobre nosotros esa libertad que solo Él puede dar. Esas cadenas se pueden romper en el nombre de Jesús. Tú que dices: pastor, esta maldición destruyó mi familia. Yo he visto a Dios restaurar hogares. Tú que dices: pastor, esa maldición está dañando a mis hijos. Yo he visto a Dios restaurar hijos por el poder de su palabra. Tú que dices: pastor, esta maldición me cobró quitándome lo que más amo. Yo he visto la misericordia de Dios traer vida a lo que estaba muerto. Pero levántale tus manos al Señor. Si puedes escribir esto, escríbelo y coloca: di, soy libre de toda maldición generacional. Escríbelo ahí donde estás. Mientras ora, di: soy libre de toda maldición generacional. Mi familia es libre de toda maldición generacional. Escribe el apellido de tu familia y di: la familia, coloca el apellido, es libre de toda maldición generacional. Padre, hoy me uno a orar por ellos mientras escriben esos nombres, mientras algunos tal vez con lágrimas en sus ojos diciendo: no puedo más con esta vida, mientras algunos cansados en su alma y en su espíritu diciendo: Señor, eso era lo que yo necesitaba, saber cómo romper estas maldiciones, saber cómo cortar con estas cadenas. Pero hoy me enseñaste, Dios, que en el perdón hay poder. Hoy me enseñaste que en la intercesión hay poder. Hoy me enseñaste, Padre Celestial, que en el ayuno hay poder. Empieza a interceder por tu familia ahí donde estás. Ora por tu padre. Abre tu boca con nombre propio. Menciona el nombre de tu padre. Menciona el nombre de tu madre. Menciona el nombre de tus hermanos. Menciona el nombre de tus abuelos, de los que te acuerdes. Y di: Señor, yo me levanto y hago brecha por mi familia. Y todo pecado que no fue perdonado, y todo pecado que quedó activo, que esa deuda que quedó pendiente, hoy te pedimos, Señor, perdona nuestra familia y trae tu libertad para que nuestra casa pueda ser una casa libre, para que nuestros hijos sean hijos libres por el poder del nombre de Jesús. Señor, hoy te agradecemos, te adoramos y te exaltamos. Tomamos tu palabra en nuestro corazón y creemos que para nosotros y para los nuestros también la libertad de Cristo nos alcanza. Y así como dijo la palabra que la maldad va hasta la tercera y cuarta generación, hoy nos aferramos de esto, y es que la misericordia de Dios llegará hasta 1000 generaciones. Alcanza a mis hijos. Abre tu boca, dile: alcanza a mis nietos, alcanza a mis bisnietos. Y si algún día muero, aunque yo esté muerto, acuérdate de mi generación, acuérdate de los míos, Señor. Y si alguno trata de desviarse, alcánzalos con tu amor, así como me alcanzaste a mí, Señor. Pero que la maldición no sea la constante en mi familia, sino la bendición de que Cristo sea el Rey de mi casa
casa, de mi apellido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que escribir amén y amén ahí donde está. Dele gracias al Señor con sus palabras y dígale: Señor, hay libertad en mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted que ha visto esta palabra, usted que ha recibido este mensaje, transfórmese en un evangelista también. Como pastor, si usted siente que esto que usted aprendió, alguien tiene que escucharlo, comparta esta palabra inmediatamente. Mándesela a sus amigos, mándesela a su familia y dígale: familia, vean esto. Yo creo que nos va a ayudar a romper cosas que tal vez no hemos podido, pero yo le pido al Señor, para gloria de su nombre, que en ti y en tu casa puedas ver la libertad y el poder de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y te mando desde aquí un fuerte abrazo. Muchas y muchas bendiciones.